Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hace mucho que no me pasaba por aquí. Mi nombre es Mariana García Guzmán, soy psicoanalista en formación permanente, perteneciente a la Escuela Grupo Cero de Madrid, aquí en España. Les hablo desde mi consulta en Boadilla del Monte y esta vez quería hablarles de algo que me parece interesante tocar como tema ahora mismo, en esta circunstancia que nos toca vivir en pandemia, pero también porque es una práctica que creo que hay que tener en cuenta, que tiene muchos beneficios y que nos puede ser útil en determinados momentos puntuales y no tan puntuales en una terapia psicoanalítica, que es la que yo utilizo. Entonces, quería hablarles de la terapia de manera online, de asistir a sesión a través de una videollamada o por teléfono, que son las formas en las que se puede hacer si es no presencial. Entonces, al final del video les voy a poner mis datos de contacto por si están pensando en emprender este camino que es el análisis. Como les digo siempre, no hay un momento para comenzarla, siempre es buen momento, ¿vale? Y no hace falta estar enfermos para empezar con un psicoanálisis. Simplemente hay que tener ganas de transformar nuestra vida, escuchar un poco a esas señales que vamos teniendo, ¿no? De lo que nos pasa, de esas contradicciones que podemos tener o de ese malestar o de esas cosas sobre las que reflexionamos o tenemos la sensación de que nos pasan siempre, que nos pasan muy seguido y que no sabemos cómo hacer para que dejen de suceder, o bueno, porque simplemente tenemos ganas de vivir una vida mejor, ¿no? De trazar nuestro propio camino en nuestra vida. Entonces, un poco como les decía al principio, vengo a hablarles de algo que parece accesorio, pero no lo es, ¿no? Y se trata de los beneficios o las facilidades que propone la terapia analítica online. Como todas las cosas, tiene sus detractores y sus adeptos, pero bueno, hoy vengo a contarles de qué se trata y cómo lo trabajo, ¿no? Sabemos que de un tiempo a esta parte las tecnologías, la globalización está entre nosotros y forma parte de algo cotidiano y cada vez lo es más. Y como también les decía hace un momento, esta circunstancia de pandemia nos ha traído la tecnología a meterse en nuestra vida de una manera casi irrumpiendo, ¿no? Porque bueno, porque en muchos momentos no nos quedó otra alternativa. Y la posibilidad de trabajar de esta manera nos permite conectarnos con personas de muchas partes del mundo y trabajar conjuntamente, ¿no? Entonces, incluso para gente que vive en un lugar que no es el usual de residencia, nos permite conectarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, en definitiva, sumar alternativas, ¿no? Sumar formas y posibilidades de hacer. Hay muchas modalidades, hay muchas ramas de trabajo que ya lo utilizaban con anterioridad, la banca, el diseño gráfico, por ejemplo, la investigación científica, de hecho, en colaboración con diferentes países. Lo importante es que también se puede hacer en psicoanálisis. Entonces, hace muchos años ya que a la escuela a la que pertenezco viene implementando esta modalidad, y antes de que toda la tecnología estuviera entre nosotros, se hacía a través del teléfono común y corriente, ¿vale? Lo que tiene ahora mismo la tecnología es que podemos hacer una terapia telefónica o bien podemos utilizar una videollamada, que muchas veces para el paciente es más interesante, ¿no? Eso dependerá de cada paciente. Lo importante, lo más importante de todo, que viene a contrariar a esos detractores, es que la eficacia del método es la misma que una sesión presencial, una sesión en consulta, con el diván y todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo más importante para el psicoanálisis es la palabra. Tenemos que tener en cuenta que el método que utiliza el psicoanálisis está basado en el lenguaje, en el discurso del paciente, en lo que el paciente diga, en lo que vaya asociando libremente, y será a partir de ese discurso y no de otra cosa, ¿vale? De esa propia historia de deseos del paciente que iremos haciendo el trabajo de transformación de aquello que lo limita en hacer
que todas esas frases, esas palabras se vayan transformando y que permita hacer ese cambio, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas, digamos, como más básicas o como más tópicas del trabajo del psicoanálisis es el diván, ¿no? Y esto no es caprichoso, en absoluto. Sigmund Freud, en sus escritos, lo, lo comenta, ¿no? Como algo que él llega a la conclusión de que es mejor trabajar en el diván como un beneficio para el paciente. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta de que de esa manera el paciente conseguía evitar la mirada del analista. Entonces, de esa forma probablemente pudiera asociar más libremente sin esa mirada del profesional, ¿no? Entonces, eso hacía que el discurso fuera más libre todavía. Entonces, se puede trabajar mejor. De hecho, hay algunos pacientes, estamos viéndolo en la clínica, que con el tema online pueden trabajar todavía mejor, ¿no? Si es una llamada por teléfono, por ejemplo, o si es una videollamada con la cámara apagada, hay pacientes que se sienten más libres de hablar. Entonces, independientemente de estas circunstancias, hay unos motivos por los que se puede indicar una terapia online, ¿no? Que quisiera enumerarles. En primer lugar, bueno, en esta circunstancia de pandemia, evidentemente, es interesantísimo porque, bueno, durante muchos meses estuvimos confinados alrededor del mundo, en diferentes etapas, en diferentes sitios, y esto se vuelve de total relevancia, ¿no? Hay gente que estaba en tratamiento y que desea continuarlo, y esta es una alternativa muy, muy provechosa, y hay otra gente que a causa de la pandemia decide comenzar un tratamiento. Entonces, bueno, esto es sumamente interesante porque nos permite que esa gente pueda comenzar el tratamiento y aquella que tenía su terapeuta y demás pueda continuarlo. Entonces, esta es una alternativa, una fórmula, ¿no? Una manera de trabajar. Luego, también nos permite decidir con qué profesional trabajar sin importar a dónde esté ni el profesional ni dónde esté el paciente, ¿no? Está muy bueno porque, bueno, hay gente incluso que vive en lugares donde no se habla su mismo idioma y esa facilidad para transmitir ideas o transmitir, bueno, un pensamiento, es más fácil hacerlo en un idioma, en el idioma materno, ¿no? que tratar de procesarlo en otro idioma. Entonces, eso es interesante. Por otra parte, también nos permite trabajar con gente que tenga algún tipo de incapacidad física, que no se pueda trasladar a la consulta, sea esta por una incapacidad momentánea, un accidente, por ejemplo, o un viaje, o no sé, algún tipo de esta cuestión, entonces que no se pueda trasladar a consulta, esta es una alternativa muy interesante. También hay gente, por ejemplo, que puede ser que tenga alguna capacidad psíquica que no le permita trasladarse. Gente con agorafobia, por ejemplo, que no pueda salir a la calle sola y que en un momento determinado la persona con quien suele salir a la calle no esté para acompañarla. Entonces, bueno, esto obviamente, lógicamente, esto es un inconveniente que se va a tratar en terapia como una fobia, y que poco a poco esa persona sí que irá asistiendo a consulta, pero en un primer momento quizás no pueda atender. Entonces, bueno, esta circunstancia es interesante. El anonimato, puede haber gente que, no sé, tenga un círculo cercano de gente al que le dé cierto pudor o cierta cosa, decir que acude a terapia. Esto es algo que puede pasar desapercibido, digamos, y que aún así puede atender a consulta sin tener que dar mayor explicación. Gente que no tiene tiempo de trasladarse, una persona muy ocupada o una persona que tiene muchos quehaceres. En el caso de una terapia online, el único tiempo que se utiliza es el tiempo de la sesión, entonces no hay ni tiempos de traslado ni todo esto, es el tiempo
que se atiende a la sesión únicamente. Entonces, como veis, hay diferentes escenarios a donde se puede aplicar esto, donde se puede aplicar, digamos, esta dinámica. Se me ocurre ahora también, por ejemplo, gente que vive en un entorno a donde no existen este tipo de profesionales, o no sé, un entorno rural, por ejemplo, o no rural, pero sí donde haya que trasladarse mucho tiempo hasta un sitio donde haya una consulta de un psicoanalista. Y gente eso, que vive en otros países, de hecho atendemos gente aquí en Madrid que está fuera de España, que son hispanoparlantes, pero que no están en España, o incluso de otras provincias de Madrid, que las atendemos aquí a través del modo online. Y bueno, la verdad es que es una terapia muy efectiva que tiene los mismos beneficios que la asistencia a consulta, ¿no? Entonces, lo único que cambia es la modalidad de asistencia, porque las premisas básicas del psicoanálisis, ¿no? Aún en esta cuestión, en esta manera singular, deben mantenerse, porque así es como el psicoanálisis puede ser efectivo y puede hacer su trabajo, ¿no? Sabemos, como lo he comentado en otros vídeos que pueden ver tanto en mi canal de YouTube como en la página web, hay un pacto analítico que debe cumplirse de todas las maneras, tanto en modo presencial como en modalidad online, ¿no? Que son el horario de la consulta, que es exclusiva para ese paciente y debe respetarse tanto el profesional como el paciente, y es un horario que le corresponderá al paciente, asista o no asista a la consulta, ¿vale? Una duración de la sesión, y unos honorarios para el profesional que serán también lo que le dará la entidad a todo ese trabajo que hace el paciente, ¿no? Hay un compromiso de parte del paciente, que es decir, a todo aquello que se le ocurra de manera libre, sin prejuicios, sin menospreciar nada de lo que se le ocurra, ¿no? Todo lo que le venga a la mente. Y hay un compromiso del profesional también, del psicoanalista, que es su análisis personal, su supervisión, su formación permanente. Digo, todos esos factores están independientemente de la modalidad en la que se practique, en la que se practica la consulta. Entonces, sí que hemos visto que muchos pacientes se preguntaban si esto de la falta de contacto físico, ¿no? Lo echábamos de menos durante la pandemia. Eso va a depender del paciente y también hay que escuchar, ¿no? Esa necesidad. Lo que es imperativo es la palabra, es el discurso del paciente, no tanto ese contacto físico, sino lo que nos dice y lo que nos dice acerca de lo que le pasa, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, lo que decíamos es que esta modalidad online puede ser una elección o puede ser algo puntual también, que eso es dependiendo de la circunstancia. Obviamente ahora en pandemia es algo casi que no nos queda mucha alternativa en algunas circunstancias, y si estamos en diferentes puntos del planeta evidentemente tampoco, pero luego puede ser algo muy muy útil a la hora de trabajar. Entonces, es otra herramienta más que pone el psicoanálisis al alcance del paciente, ¿sí? Para también incorporar más alternativas a la hora de transformar esa forma, ¿no? que igual nos incomoda y queremos modificar. Se trata de poder construir a través del testimonio y no tanto del medio. Ese es el kit de la cuestión. Focalizarnos en la transformación y no cuestionar tanto el medio, porque al final, si empezamos a cuestionar el medio, estamos hablando de otras cosas, no de lo que nos interesa. Entonces, lo interesante también es que a través de esta fórmula, el psicoanálisis puede llegar a todas las personas que deseen realmente la transformación necesaria para vivir mejor, construir salud y no tanto enfermedad. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería tratar hoy, lo que les quería venir a comentar. Como les decía anteriormente, mi consulta está en Boadilla del Monte. También atiendo de manera online o telefónica, como se sientan más cómodos. Eso dependerá del paciente
y los escucharé del modo en el que les sea más sencillo. Así que por hoy me despido. Este es mi canal de YouTube. Les dejo todos los datos en una plantilla al final de este vídeo y estaré encantada de poder atenderlos, escucharlos y ayudarlos en lo que necesiten. Muchas gracias otra vez y hasta la próxima.